Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 6. El espejo de bronce del pecado. Padre, qué alegría es arrodillarme ante ti esta mañana a la luz de lo que dijimos ayer. Me conmueve pensar, ¿será realmente cierto? ¿Será cierto lo que Jesús dice, Padre, de que no juzgas a nadie? ¿Es realmente cierto? ¿Podemos creerlo? Y te pido que al continuar estudiando las Escrituras y contemplar el hermoso rostro de tu amado Hijo, escuchemos las palabras sí y amén, y mucho más de lo que jamás hemos creído, y que nos guíes en este tiempo juntos, en el nombre de Jesús, amén. Anoche, mientras revisaba algunos mensajes, mi querido hermano Morris de Ciudad del Cabo me dijo: ese mensaje, Dios te juzgue o es juzgado, dijo, este mensaje tiene que llegar al mundo. Sé que estás mirando, hermano, y que Dios te bendiga. Lo llevaremos a Sudáfrica y al mundo entero. Una querida hermana de Deland, Florida, Ritz, dijo: me da vueltas la cabeza, me da vueltas la cabeza. Bueno, que Dios te bendiga, hermana, e intentaremos estabilizar el dolor, y cuando te caigas, la cabeza te dará vueltas un poco, pero no pasa nada. Seguiremos explicando algunos puntos sobre esto. Estaba meditando en ese versículo del capítulo 5 de Juan 5, y son las mismas palabras de Jesús, la luz más pura que jamás ha entrado en este mundo, y dice en el versículo 22, porque el Padre no juzga a nadie. ¿Acaso un padre juzga a sus hijos, llevándolos ante tribunales y dejándolos solos? ¿Les hace esto a sus hijos? El Padre no juzga a nadie. Y toda mi vida he estado bajo la sombra de esto. El juicio fue establecido, los libros fueron abiertos y el anciano de días se sentó, repasando mi vida línea por línea. Pero les digo, con esta revelación del carácter de Dios, el fuego que emana de Él llegó a mi corazón, y mientras pensaba, estaba adorando a este juez, y toda mi vida he estado juzgando a la gente. Toda mi vida he estado juzgando a la gente, comparándola, observándola, evaluándola, condenándola a las personas. Y a la luz del verdadero carácter de nuestro Padre, esto me atravesaba. Era un juicio investigador que me atravesaba, condenando todo mi pasado, y todo lo que sentía era amor, gozo y paz. Ese es un fuego en el que quiero vivir para siempre. ¿No quieren arder para siempre en el amor de Dios? ¿Quién morará con las llamas eternas? Satanás le da la vuelta y dice, los malvados arderán para siempre. No, los justos arderán para siempre. Cada día es Pentecostés con lengua de fuego descendiendo sobre ti, y estás en el brazo de tu Padre, sabiendo que tu Padre te ama tanto. No nos equivoquemos. Hay un juicio investigador, y cada parte de tu alma será examinada
pero a la luz del carácter de Dios. Cuando ves que Él no juzga, no es tiránico. Es tan vivo, y al meditar en esto, pensé que este es el juicio investigador. Al mirar mi pasado, me doy cuenta de que ya no tengo que juzgar a la gente, porque mi Padre no juzga a nadie. Puedo dejar de hacer esto, pero porque mi Padre creía que mi Padre era un juez y al contemplarlo cambiaba. Y que él revisaba los registros y yo revisaba las vidas de las personas. Sí, ve, jajaja, sí, ¿no? Tú. Te doy gracias, Padre. No soy como uno de ellos. Oh, bendito seas, Padre. Puedo ser liberado. Oh, te doy gracias, Dios. No soy como los demás hombres. Puedo ser liberado de ese miserable fariseísmo. Cuando todo lo que puedo decir es, Señor, ten piedad de mí, un pecador. Oh, va a tomar tiempo. Tomará tiempo para dejar de juzgar a la gente. Algunos de ustedes tienen menos experiencia en esto que yo. Será más fácil para ustedes. Llevo 50 años haciendo esto. Así que a algunos les llevará un poco más de tiempo. Pero ahí está, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha puesto en la mano del Hijo. Y seremos juzgados por el juicio que hagamos de Él. Como juzgues, serás juzgado. Así que estoy disfrutando mucho de este juicio investigador. Estoy disfrutando que me registren con velas y que me liberen diciendo, hijo mío, puedes dejar de juzgar a las demás personas. Puedes ser como yo, simplemente amar a la gente. Puedes ser misericordioso con la gente. Puedes ser amable con la gente. Ya no tienes que hacer estas cosas. Pero voy a necesitar ayuda. Voy a necesitar gracia. Pero ayuda a tener una imagen perfecta, una representación perfecta para copiar. Porque si tu sello original está marcado por el juicio y la condenación, condenando al pecador, es como si no pudieras evitar ser así, ¿verdad? Al contemplar cambiamos. Pero aún necesitamos explicarlo un poco más. ¿Qué vio Daniel? ¿Qué vio Daniel? ¿Qué entendió? Anoche lo hablé un poco y quiero repasar lo que llamo el espejo de bronce. Mencionamos el texto sobre Eliú. ¿Conocen la historia de Eliú? El joven que vino después de que los 3 consoladores de Job. ¿Qué hicieron? ¿Vinieron con el espíritu de nuestro padre o con el espíritu del acusador? Eres de tu padre el diablo. Él fue mentiroso y asesino desde el principio. La Biblia registra que Job era perfecto y recto. Temía a Dios y se apartaba del mal. Vemos al Señor Dios en Éxodo 34:6. Amén, amén. Proclamad el nombre del Señor. El Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera será perdonado. ¿Y por qué Dios no puede perdonar al culpable? Porque el culpable no será justificado. Porque Caín dijo, mi iniquidad es grande y no puede ser perdonado. Así que no puede ser perdonado el culpable. No abandonarán su pecado. Sí. No me sueltan. Quieren juzgar. Quieren condenar. Eliú tiene algunas cosas interesantes que decir. Quizás deberíamos dedicarle un poco de tiempo. Pasemos a Job. Job. Después de escuchar a esos 3 ancianos en el capítulo
32. Los escuchaba y luego dice en el versículo 1 de Job capítulo 32. Así que los tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. ¿Cómo se interpreta? Él era justo a sus propios ojos. Pero por supuesto, cuando lees lo que dice Job, dice, me he revestido de justicia. Así que era justo a sus propios ojos porque se había revestido de justicia, la justicia del Señor. Entonces se encendió la ira de Eliú, este joven, hijo de Baraquel el Busita. Estaba dando vueltas, de la familia de Ram. Qué interesante. La familia de Ram, ¿qué es? Estudiamos un vocabulario sobre esto. Rubén y yo estábamos estudiando un vocabulario sobre esto. ¿Qué significa eso en hebreo? La palabra Ram suena así. Es un participo activo de la palabra alto, de algo que está en lo alto. Alto, sí, gracias. Eso es lo que buscaba. Alto es el participio activo de H7311 y H7311 es la palabra rum. Así que proviene de la palabra H73.1. Ram es la palabra que el cuerno pequeño se engrandeció. Ram se exaltó. Así que esto da una pequeña pista. Te da una pequeña pista. Este joven se exalta a sí mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, viene Roma, la más joven de todas, y se exalta a sí misma. Te lo voy a explicar a ver un poquito. Y dice, su ira se encendió contra Job porque se había justificado a sí mismo en lugar de a Dios. Interesante, ¿no? También se encendió su ira contra sus tres amigos porque aún sin encontrar respuesta habían condenado a Job. Eliú había esperado a que Job hablara porque era mayor que él. Así que finge respeto por los ancianos. Está esperando su oportunidad. Pero su ira se enciende porque ha juzgado. Cuando Eliú vio que no había respuesta en la boca de estos hombres, se encendió su ira. Esto sigue apareciendo. Su ira se encendió. Y Eliú, hijo de Baraquel el Busita, respondió y dijo, soy joven y vosotros muy viejos. Por eso tuve miedo y no os manifesté mi opinión. Dije que los días hablarían y que muchos de vosotros enseñarían sabiduría, pero hay un espíritu en el hombre y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. Los grandes hombres no siempre son sabios, ni la época comprende el juicio. Y para la nueva generación que viene a través de esto, siempre tengan presente que la mayoría de los hombres mayores que yo no son sabios porque no están de acuerdo conmigo. Por eso dije, escúchenme. Yo también les daré mi opinión. He aquí, esperé sus palabras, les presté atención mientras buscaba qué decir. Sí, los escuché y aquí que ninguno de ustedes convenció a Job ni respondió a sus palabras. Necesitamos a alguien que pueda clavar a Job en la pared y mostrarle que es un pecador, que es vil y digno de muerte. ¿Por qué otra razón Dios permitiría que todos estos problemas cayeran sobre Job a menos que Job fuera una persona malvada? Esta es la pregunta. ¿Por qué le sobrevino toda esta calamidad a Job? Porque esto tenía que ver con el carácter de Dios. ¿Te sirve Job de balde y puedes tú
La palabra Job, ¿qué significa en hebreo? Significa odiado, odiado. ¿Crees que Satanás andaba por el cielo diciendo, ¿crees que el Hijo de Dios sirve a Dios de balde? Mira todo lo que Dios le ha dado. Míralo, le ha dado todo. Con razón lo sigue con un perrito faldero. ¿Podría ser esto un paralelo? ¿Sirve Jesús a su Padre de balde? Así que toda esta calamidad le sobreviene al Hijo de Dios. Pero Él era justo, perfecto, recto en todos sus caminos. ¿Y qué produjo toda esta calamidad que cayó sobre el Hijo de Dios? Produjo expiación. Reveló el carácter de Dios. En todo esto Jesús no pecó ni blasfemó con sus faldas, sino que honró a Dios con sus palabras. Esta es la historia de Cristo. Es la historia de Cristo, y la historia de Job es la historia de los 144,000 que manifestarán la expiación por la calamidad que les sobrevendrá. Seremos considerados la escoria de la tierra. El mundo nos dejará sin un céntimo por predicar este mensaje, y el mundo nos señalará y dirá, ¿dónde está tu Dios ahora? Y todas estas cosas malas sucederán. ¿Qué haremos? Se manifestará la expiación. Y la última escoria de la terrenalidad será removida. Y necesitamos analizar este versículo porque es parte del espejo. La escoria, así que la expiación final, porque dice en 2 Corintios capítulo 5, se nos encomendó el ministerio de la expiación. Esta ha sido un problema para mí, la historia de Job. Porque, ¿por qué Dios permitió que esto le sucediera? ¿Por qué permitiría que esto le sucediera a Job? ¿Por qué haría esto? La expiación. Cuando comprendes la expiación, cuando comprendes el carácter del Padre, Job está manifestando la expiación. Aunque Él me mate, en Él confiaré. Sin embargo, en mi carne veré a Dios. Estas son palabras del Hijo de Dios mientras se prepara para la cruz. Aunque Él me mate, en Él confiaré. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siento como si estuvieras en mi contra. Ahí está Cristo en la cruz luchando como Jacob, luchando con su padre. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque su carne quiere levantarse, pero él se aferra y dice, bendíceme, Padre. Isaías 53 dice, fue despreciado y rechazado. ¿Acaso podemos esperar menos si lo seguimos? Amén. Me alegra mucho que lo hayas mencionado, porque fue despreciado y rechazado, pero lo consideramos herido. ¿A quién? Herido de Dios y afligido. Este fue el problema con los consoladores de Job. Lo consideraron herido de Dios y afligido. Y este es un punto importante al leer todas las historias del Antiguo Testamento. Cristo en Egipto, di a Egipto por tu rescate. Solo hay un rescate. Es el Hijo de Dios, di a Egipto por tu rescate, pero lo consideramos herido de Dios y afligido. Cristo con los antediluvianos, pero los consideramos herido de Dios y afligidos. Hablamos de eso en la cruz antediluviana. Bueno, solo quería contarles un poco de Job. El odiado Job. Es la historia de Cristo. Es interesante ver cómo Job lidia con sus dificultades. Recuerdo haber leído esto hace unos años y cuántos versículos le tomó llegar al punto de alabar al Padre. Fueron bastantes. Con Jesús, solo 3. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí en las palabras de mi clamor? Pero habitas en la alabanza de tu pueblo. Versículo 3. Versículo 3. Él está centrado en el Padre, se centra en el Padre, conoce el carácter del Padre. Nos llevará un poco más de tiempo, quizás 15 versículos, pero llegaremos.
Y en el capítulo 37, este es Eliú. Y quizás lo mencioné antes de leer el capítulo 37. Es bastante abrumador. Ninguno de ellos estaba perdido, excepto el hijo de perdición. Judas es llamado el hijo de perdición. El hombre de pecado es llamado el hijo de perdición, el que se consideró indigno de la vida eterna en Roma. Vemos que Eliú, el menor, representa a Roma, de la tribu de Ram, quien se exaltó a sí mismo. Dice en el último capítulo de Job, Dios le dice a Job: toma ahora 7 becerros, versículo 8. Es el último capítulo, versículo 8. Y ve. Y esto es lo que les dice a los 3 hombres. Debemos volver a leer el versículo 7. Y después de que el Señor habló estas palabras bajo Job, el Señor le dijo a Elifaz el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y contra los 2 amigos. Y debemos analizar la palabra ira cuando se enciende la ira de Dios. Volveremos a ella para ver su significado. Contra ti y tus 2 amigos, por no haberme hablado de la justicia de mi siervo Job. Por tanto, tomen ahora 7 novillos y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes. ¿Lo aceptaré? No sea que los trate como a ustedes, como a sus insensatez, o no sea que les permita tomar su propia decisión, al no haber hablado de mí, de la justicia, como mi siervo Job, al hablar del mal de Job. Me han maldecido a mí. Elifaz el temanita, Bildad el shujita y Sofar el naamanita fueron e hicieron conforme a lo que el Señor les ordenó. El Señor también aceptó a Job. No se menciona nada sobre Eliú. Todos fueron salvos, excepto el hijo de perdición. Es interesante. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 37, versículo 18, así es como Eliud entendió lo que estaba sucediendo. Dice: con él extendiste el cielo, que es sólido, y como un espejo fundido. Y la palabra fundido se refiere a metal, y los espejos de aquellos días eran de metal, particularmente de latón o de bronce. Así que el cielo es como un metal fundido, como bronce, como un espejo. Ahora vemos a través de un cristal oscuro, y esto era lo que él entendía. Claro, el bronce es una aleación, no es puro, es una aleación, es una combinación. Creo que es de cobre y zinc. Hay otra aleación. Así que no es puro, pero tiene la capacidad de crear una superficie de espejo. Si lees una traducción moderna, dice: puedes unirte a él para extender los cielos duros como un espejo de bronce fundido. Bronce fundido. Y luego llegamos a la pregunta: ¿cómo se vuelve el cielo como el bronce? Bueno, la Torá te lo dirá. Deuteronomios capítulo 28. Dice en el versículo 15 de Deuteronomios 28. Dice así: acontecerá si no escuchan la voz del Señor tu Dios para cuidar de cumplir todos sus mandamientos. Ahora, ¿entienden lo que decimos? Cumplir todos sus mandamientos es andar en los caminos del carácter de nuestro Padre. Eso es lo que significa entrar en el nuevo pacto. Es cobre y zinc, sí. Bueno, eso es lo que dije. Creía haberlo estudiado. El cobre y el zinc juntos son una combinación interesante porque en el cuerpo ambos actúan uno contra el otro. Son opuestos.
Así que el latón o el bronce es una mentalidad opuesta. Ay, que lo asimiles, wow. Así que el versículo 15 dice, si no cumplís mis mandamientos, y luego te da la lista de todo lo que te va a suceder, dice el versículo 16. Maldita será la ciudad y maldito el campo, maldita tu canasta y tu granero, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Porque cuando no sigues todos los caminos del carácter de nuestro Padre, eres como el hombre que solo pudo recibir un talento. Y él dice, sabía que eras un hombre duro, eres duro y tiránico por naturaleza y por lo tanto eres uno que maldice. Y porque crees que eres Dios, serás maldecido. Has condenado la maldición sobre ti mismo al hacer esto. Y llega el versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Bien, de aquí viene el bronce. ¿Y qué más? Y la tierra bajo tus pies, ¿será qué? Hierro. Es de extrañar que nuestra cultura occidental actual se basa en el imperio greco-romano. Tenemos bronce sobre la cabeza y hierro bajo los pies. Y adoramos a un dios de fuego. Ese es el sistema greco-romano, la bestia de leopardo. Interesante. Entonces, cuando quebrantas los mandamientos, cuando transgredes el carácter de Dios, entonces los cielos se vuelven de bronce. En relación con el oro, ¿cuál es más duro? El bronce es más duro que el oro. El oro es más blando, pero a medida que los metales se degradan, se vuelven más duros. Y esto simboliza el corazón, del corazón. Cuantas más impurezas entran en el metal, más duro se vuelve el corazón. Esta es la ilustración de los metales. Esta es la ilustración porque notamos que Nabucodonosor se ha convertido al Dios verdadero. Notamos que Darío, el Medo, ama a Daniel y hace todo lo posible por salvarlo. Oro y plata. Hay oro y plata en el carácter de estos reinos. Reconocen al Dios verdadero. Pero para cuando llegamos a Alejandro Magno, la maldición era demasiado grande. ¿Sabes por qué la maldición fue tan grande? Porque cuando Alejandro era un niño de 10 años, se convirtió en un encantador de caballos y su padre no pudo domarlo. No pudo domarlo. Y su hijo tomó el caballo a los 10 años y logró domarlo. En lugar de ver esto, el padre le dijo, mira lo que has hecho, mi hijo. Bendito seas mi hijo, le dijo a su hijo. Este territorio no es lo más suficiente grande para ti y para mí. Ve, busca tu propio reino. Eso endureció el corazón de Alejandro y lo convirtió en uno de los líderes conquistadores más despiadados que el mundo haya visto, al punto de ser inalcanzable para nuestro Padre Celestial. ¿Conocías esa historia? Interesante, ¿verdad? Para cuando llegas al poder, cuando llega el poder, ¿cómo pudo Dios hablar a través del poder? ¿Cómo pudo alcanzarnos para mostrarnos que Él es verdaderamente un Dios de amor una vez que llegamos al poder? Esto es interesante. Así que vayamos a Ezequiel capítulo 22. Seguiremos línea por línea, precepto por precepto. Ezequiel 22, versículo 18. El hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido para mí en escoria. Todos son bronce y estaño. Bueno, ahí está el estaño. Hierro, plomo en medio del horno. Son incluso escoria de plata. Habla de escoria de plata cuando la plata se purifica.
dice que esto es escoria de plata, bronce, estaño, hierro y plomo. Así que esto es algo malo. Tiene impurezas, es escoria. Comparado con el oro y la plata, el bronce es escoria. Es engañoso, ¿verdad? Muy tóxico. Muy tóxico. Así que analicemos el tema del hierro y el bronce en contraposición al oro y la plata. Obviamente hay una lección para nosotros aquí. En 1 Reyes, capítulo 14, versículo 25. Una historia muy interesante. Y aconteció que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real. Incluso se llevó todo, los escudos de oro que Salomón había hecho. Y el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al jefe de la guardia que custodiaba la puerta de la casa real. Esto refleja lo que sucede en Israel. Los escudos de oro son reemplazados por escudos de bronce. Esto simboliza lo que sucede en el reino. Para estar protegido con bronce y para lograrlo, debes endurecer tu corazón. Ayer vimos esto en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice: hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. ¿Por qué hay bronce en el santuario? Si el bronce representa la escoria de plata y oro, ¿por qué hay bronce en el santuario? Tenemos el altar de bronce sobre el cual se coloca el sacrificio. Tenemos la fuente de bronce. Todo el atrio es de bronce, pero cuando entramos en el lugar santo, ¿de qué está hecho todo? De oro. Todo es oro aquí. ¿Qué nos dice esto? ¿Será posible que al entrar por primera vez al santuario, nuestra concepción y comprensión del sacrificio de Cristo esté contaminada con bronce? Tenemos una concepción falsa del sacrificio, una concepción falsa de la expiación, un sistema basado en el apaciguamiento al contemplar a Cristo sufriendo por nosotros y ardiendo que tenemos esta idea errónea. Pero cuando venga el Mesías, hará cesar el sacrificio y la oblación nos llevará al lugar santo. Se nos dice que al medir el templo, ¿qué debemos excluir? Excluir el atrio. ¿Por qué excluimos el atrio? Porque estamos depurando el bronce y entrando en el oro. Es interesante, ¿verdad? Simplemente con los metales que vemos incorrectamente en la cruz. ¿Por qué? Porque al principio nuestra comprensión se basa en la justicia. Como dijimos anoche, nuestra concepción de la justicia exige la muerte. Hemos exigido la muerte del transgresor. Cristo nos ha sustituido y Cristo y Dios nos encuentran donde estamos y nos dicen: hago esto por ti, pero es sobre un altar de bronce, porque se relaciona con tu impureza respecto a mi carácter. Está ahí mismo en el tipo. ¿Lo ves? Y así en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Hizo una fuente de bronce y su base era de bronce de espejos. Bien. Un espejo de bronce. Y lo que me asombró es que la palabra espejo es mara. Mara, de donde proviene la palabra visión. ¿Entiendes la conexión? Que los hombres al mirar a Dios miraban a través del espejo de bronce, miraban dentro de la fuente y veían el carácter de Dios a través de ella, a través del espejo de bronce. Y la gloria del Señor era como fuego devorador a los ojos de los hijos
de Israel. Esto es lo que sucede en el Antiguo Testamento. Ni siquiera los ángeles comprendieron la justicia y el carácter de Dios. ¿Qué hay de los hombres? ¿Cómo lo entenderían? ¿Cómo comprenderían el oro puro del carácter de Dios mientras operan en un ambiente de bronce con el cobre y zinc? Con una mentalidad de oposición que se oponen mutuamente. Donde Satanás dice, subiré al cielo, seré como el Altísimo. Es simplemente asombroso el complejo significado de esto. Ese es el tipo. Ahora, Génesis 46, versículo 2. Muy interesante. Génesis 46, versículo 2. Línea por línea. Y habló Dios a Israel en la mara de la noche, en el espejo de la noche. ¿Y qué es la noche? La noche es una desviación de la luz. Eso es lo que significa en hebreo. En las visiones, la desviación de la luz. ¿Y por qué nos apartamos de la luz? Porque es tan brillante. No puedes mirar a Dios y vivir. Cuando miras a través del bronce, es simplemente la profundidad del significado. Aquí es asombrosa. Entonces, y esta es la razón. Cuando Jacob lucha con Cristo, ¿con quién cree al principio que está luchando? Con un enemigo. Cree que su amigo más querido es su enemigo. Esa es una lección importante para el tiempo de angustia de Jacob. Cuando estamos agobiados y todos nuestros pecados se presentan ante nosotros y tenemos un sentimiento de absoluta desesperación y desesperanza, sin esperanza, pensamos que es un enemigo. Pensamos que es un enemigo el que nos está haciendo esto, y ciertamente el enemigo está ahí. Pero, ¿por qué? Bueno, llegaremos a eso. Lo abordaremos en la próxima presentación o en una de ellas en 1 o 2 días. Pero en las visiones nocturnas es fundamental que entendamos cómo se escribió la Biblia. Si leemos el libro de Números capítulo 12 versículo 6, él dijo: escuchen mis palabras, si hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me daré a conocer ante él en una mara, en un espejo. Así que lo que leemos en el Antiguo Testamento es un espejo. Así que cuando leemos el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, sin la iluminación del Nuevo Testamento, nos vemos a nosotros mismos cuando leemos sobre Dios en el Antiguo Testamento. Solo estoy exponiendo esa idea. Creemos verlo a Él, pero nos vemos a nosotros mismos. Y lo he dicho antes, pero lo repetiré. Cuando lees el Antiguo Testamento, lees la Torá sin la perspectiva del Nuevo Testamento, porque donde nos encontramos hoy, nos encontramos a la luz del Nuevo Testamento, mirando hacia atrás al Antiguo Testamento. Cuando lees el Antiguo Testamento sin el testimonio del Nuevo Testamento, estás quitando el propiciatorio del arca y estás mirando directamente a la superficie de la ley. ¿Qué le sucedió a los hombres de Bet-Semes que quitaron la tapa del arca y miraron directamente a la superficie de la ley? Murieron. 50,000 ellos murieron. ¿Por qué? Porque al mirar hacia abajo a la superficie de la ley y pensar en el carácter de Dios, ven su propio rostro. Y Dios es como ellos. Fortalecido por todo el poder de la ley, su naturaleza condenatoria, fortalecida por todo el poder de la ley, regresa y los mata. Es asombroso. Los destruye. Este es el simbolismo de esta historia. Salmo 50:21. Pensaban que yo era
como ustedes. Pensaban que yo era como ustedes. Así que Números 12:7. Ahora, es interesante. Vayamos a Números y veamos lo que dice Dios. Esto es muy importante. Mi siervo Moisés no es tan fiel en cuanto de mi casa. Todos. Con él hablaré cara a cara, incluso en apariencia, y con la palabra oscura. ¿Qué dice esto sobre los escritos del Antiguo Testamento? Mucho se entiende y se expresa mediante palabras oscuras, mediante una comprensión del carácter de Dios. Pero ¿por qué Dios permite que se escriba de esta manera? Aquí es donde necesitamos comprender los pactos. Pero con Moisés no fue así. Y la semejanza del Señor contemplará. ¿Por qué pues tú no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía con la gloria de Cristo. Comprendió el carácter de Dios. Por eso dijo, el Señor levantará un profeta como yo. Dice, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Comprendió el carácter de Dios. Llegó a esa posición. Y por eso la Torá constituye la base de todo lo que vendría después. Ahora bien, eso significa que tenemos que tratar de comprender lo que él escribió. Porque hay algunas historias allí, como el diluvio, Sodoma y Gomorra, como las plagas en Egipto, que necesitamos entender a la luz de esas cosas. Y el crecimiento de su carácter, porque obviamente sabemos que al comienzo de los 40 años, cuando él estuvo en el desierto, mató a un hombre y necesitamos desempacar esas cosas. Anoche volvimos a ver el capítulo 10 de Daniel, donde Daniel ve a Cristo con su cuerpo de oro, pero sus brazos y pies son de bronce. Esto nos dice algo, ¿no? Aún hay una concepción clara. No hay una concepción clara. Ahora, claro, es interesante. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Una imagen de qué? De oro. Interesante, ¿verdad? Hizo una imagen de oro puro. Bueno, veamos el versículo 7 de Daniel 10. Es interesante aquí. Cuando Cristo apareció, dice, vio esta imagen. Versículo 7. Y yo, Daniel, solo vi la visión, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, sino que un gran temblor los invadió, de modo que huyeron y se escondieron. Ahí está Jesús expulsando a la gente. Los expulsó. Un gran temblor los invadió. ¿Por qué? Están entrando en la presencia de la pureza y puedan sentirle. ¿Qué hizo Daniel? Por lo tanto, me quedé solo y vi esta visión y no me quedó fuerza porque mi hermosura se convirtió en corrupción y no me quedó fuerza. Este hombre lleva 3 semanas ayunando, no tiene pecado registrado y llega a la presencia de Cristo. ¿Y qué sucede? Los ángeles no necesitan matar gente, solo necesitan manifestarse. Eso los mataría simplemente por ser ellos mismos, por no hacer nada. Sin embargo, oí la voz de sus palabras y cuando la oí, caí en un profundo sueño, con la muerte postrada en tierra. Al contemplar, cambias. Esta concepción del gran legislador, el miedo a la muerte. En fin, Daniel veía oro, pero también bronce. Ahora quiero pasar a 1 Corintios capítulo 13. Y necesitamos repasar esto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11.
Cuando era niño, hablaba como niño, entendía como niño, razonaba como niño, pero cuando ya soy hombre, dejé lo que era de niño. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Al leer este versículo, he comprendido a Pablo. He estado luchando con él, considerando que Jesucristo es la revelación completa del Padre. Si Él es la revelación completa del Padre, ¿vemos parcialmente? Cuando contemplamos el rostro de Jesús, ¿vemos parcialmente o completamente? Vemos completamente. Entonces, ¿qué dice que vemos parcialmente? Porque esto es un paralelismo hebreo. De niño entendía como niño. Al llegar a ser hombre, dejé lo infantil. Y luego añade, ahora vemos parcialmente como niño. Cuando llegué a ser hombre, conoceré como soy conocido. ¿Ven el paralelismo? Porque si solo vemos parcialmente ahora, ¿cómo podemos recibir el sello de Dios? ¿Cómo puede la tierra ser iluminada con la plenitud de la gloria de Dios si solo vemos parcialmente? Solo vemos parcialmente cuando somos niños, pero cuando nos convertimos en hombres, esto está directamente relacionado con los pactos. Tengo que saltarme el tema. Tengo que tocar esto porque tiene que ver con lo que vamos a ver en Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Dice: ahora bien, digo que el heredero, mientras es niño, en nada se diferencia del siervo, aunque es señor de todo. Ahí está el niño, sino que está bajo gobernadores y tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envía a su Hijo. ¿A dónde envía a su Hijo? Observa el versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A vuestros corazones. ¿Y qué clama Cristo? Abba Padre. Cuando Cristo entra en el corazón, en vuestro corazón, los hace hombres y dejan de lado las cosas infantiles. La infantilidad es en parte la comprensión, es contemplar el sacrificio de Cristo en el altar del bronce, es contemplar el lavacro, está mezclado con bronce, tiene esta comprensión errónea, está bajo gobernadores y tutores, es en el antiguo pacto, es el odre viejo, pero cuando Cristo entra en tu corazón, la plenitud de la revelación, Cristo en ti, la esperanza de gloria, cuando entra te haces hombre. ¿Y qué sucede cuando te hace hombre? Entonces conocerás tal como eres conocido. Esto se relaciona con los pactos. Y necesito en este punto dar una ilustración porque hay un espejo que opera para nosotros en los cielos. Los cielos se vuelven de bronce porque no entendemos correctamente el carácter de Dios. Los cielos se vuelven de bronce, lo que significa que cuando miramos hacia arriba nos vemos a nosotros mismos. Ese es un espejo que opera y nos hace ver a Dios como nosotros mismos. El otro espejo que opera es este. Estamos aquí, mirando atrás a través de la historia de las Escrituras. Ahora, todos entendemos que Cristo es la luz del mundo y que cuando vino a este mundo encendió una gran luz y la vemos. Y cuando Cristo vino a esta tierra, ¿reveló plenamente al Padre? Esta es la pregunta. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Si aceptas este testimonio del Hijo de Dios de que Él ha revelado plenamente al Padre, entonces la luz que existe en el Nuevo Testamento penetra hasta Adán. Esto es importante, ¿ok? Si no es así,
Si Cristo no es la revelación plena del Padre, entonces esta luz solo penetra hasta la cruz. Y esto es una sombra. Ahora bien, cuando miras, y esto es oscuridad, aquí no hay ventanas, pero cuando te miras en un espejo durante el día, ves directamente a través del cristal, ¿no? Pero cuando miras un trozo de cristal por la noche, ¿qué ves? Ves tu propio rostro. Así que al leer el Antiguo Testamento, si creemos que Cristo en la tierra no es la revelación completa del Padre, creamos un espejo. Así lo estableció Agustín al incluir el Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Creó un espejo para que Dios se asemejara a nosotros, porque introdujo la oscuridad y la luz aquí, creando una superficie reflectante para que al leer el carácter del Dios en el Antiguo Testamento leamos nuestro propio carácter. Pero no lo conocemos, no lo discernimos. Y por eso Dios envió un mensaje preciosísimo en 1888 para descomponer este espejo, para destruirlo, de modo que al leer el Antiguo Testamento ya no nos veamos a nosotros mismos. Leamos estas historias a la luz de Jesucristo y de lo que manifestó mientras estuvo en la tierra. Es crucial comprender esto. Si no lo entiendes, no lo lograrás. Te lo digo, no lo lograrás porque leerás a Dios en el Antiguo Testamento como tú. ¿Y quiénes somos por naturaleza? Somos hijos del diablo. Somos hijos del diablo por naturaleza. Por naturaleza. ¿Y qué era Satanás desde el principio? Un mentiroso y un asesino. Y por eso proyectamos. ¿Entiendes el principio de la proyección? Cuando alguien hace el mal, proyecta su maldad sobre ti. Es una experiencia asombrosa, ¿verdad? Cuando culpan a todos por toda la maldad que cometen, tú eres la causa, tú estás haciendo esto, tú eres quien está haciendo esto, y proyectamos toda nuestra maldad sobre el carácter de Dios. Por eso debemos entender los pactos como dos experiencias duras, no como dos dispensaciones de tiempo, porque si este es el antiguo pacto y este es el nuevo pacto y Jesús no es la revelación de completa del Padre, nunca romperás este espejo. Y esto es exactamente lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Vayamos allí, 2 Corintios 3:13. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre el rostro. ¿Por qué Moisés se puso un velo sobre el rostro? Porque esto representaba el velo que ponían sobre sus corazones, para que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en el fin de aquello que había sido abolido. Es una declaración interesante. Pero sus mentes estaban cegadas, pues hasta el día de hoy permanece el mismo velo sin descorrer en la lectura del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se quita ese velo? En Cristo. Cuando sabes quién es Cristo, la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento, lo conoces y te das cuenta de que la luz que Cristo manifestó penetra toda la Biblia. El velo que cubría a Moisés es quitado. Aleluya. ¿Lo ven? ¿Lo comprenden? ¿Ven por qué el asunto del pacto es fundamental para que pudiéramos entrar en la tierra prometida más de 120 años porque no pudimos romper el espejo? No pudimos romperlo, así que cuando leemos las historias del Antiguo Testamento vemos a Dios como nosotros, un asesino y un mentiroso. ¿Has leído las historias de Micaías, verdad? Cuando Acab dice, subimos, y está con Josafat. Se abre la visión y dice, ¿quién convencerá a Acab de que suba y sea destruido? Y este espíritu mentiroso dice, yo lo convenceré, bajaré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas y lo convenceré de que suba y muera. Y Dios dice, ve, hazlo. ¿Acaso eso no convierta a Dios
¿En un mentiroso? Por no hablar de todos los asesinatos, genocidios y matanza de bebés. Cuando lees el Antiguo Testamento sin la perspectiva del Nuevo Testamento, Dios es un mentiroso, un genocida maníaco. Ahora bien, para quienes tienen un problema con mi personalidad, noten que lo dije sin pasión. Así es como se ve a Dios y es aterrador, y por supuesto al contemplarlo uno cambia. Ahora observen algo muy interesante sobre el espejo. Necesito explicar algunos principios más. Ahora, en los principios del modelo divino, del Padre y el Hijo es una imagen expresa del Padre. Esa palabra imagen expresa significa que hay una copia exacta del carácter del Padre, estampada en el corazón del Hijo. Y entonces, en este sentido, hay vamos a ver. Y para acomodar la mente muy técnica de Jim, supongo que no es un espejo porque invierte la imagen, ¿no? Es una copia. Entonces hay una copia del Padre en la mente del Hijo. Él está sellado con el nombre del Padre. ¿No es eso lo que recibimos el sello? Nos volvemos como el Hijo. El nombre del Padre está sellado en nosotros. Así que hay una copia del Padre que debería estar en nosotros. Estaba diciendo que esto es como un espejo, pero técnicamente no lo es. Es una imagen expresa, es un carácter, como dice en el griego. Ahora observen esta declaración en el Deseo de las Gentes. Así como Cristo tiene la representación exacta del Padre guardada aquí en su mente, observen lo que dice. Cristo está sentado para su retrato en cada discípulo. Dios ha predestinado a todos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Todos han sido predestinados para este propósito. En cada uno, el amor sufrido de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad se manifestarán al mundo. De modo que debemos tener una copia de Cristo sellada aquí en nuestra frente. Así que está el original y luego está la copia. Y este es el modelo divino que contiene el principio del espejo, que estamos reflejando su imagen guardada en la mente. ¿Por qué vemos por espejo? Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, lo glorificaron, no lo presentaron como Dios, ni le dieron gracias. Ahí está el principio del ágape, la gratitud de reconocer que Dios es la fuente de todo, el ágape, el dador de todo. Ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el hombre se imagina a sí mismo. Y si lo ponemos en esta posición, se imagina en la luz y su necio corazón se oscurece. Hay una superficie oscura que se extiende hacia atrás. Crea un espejo en su alma y ve a Dios como el mismo, y así es como los cielos se vuelven de bronce porque su mente se oscurece. Hay una capa que cubre la parte posterior del corazón. Y es muy interesante porque al leer Jeremías capítulo 17, se nos dice dónde se registra el pecado. ¿Dónde se registra? ¿Qué dice Jeremías 17:1? El pecado de Judá está escrito con pluma ¿de qué? De hierro. Bueno, eso es interesante. Y con punta de diamante. Necesitamos estudiar esto más a fondo. Está grabado en la tabla de su corazón. Y esa palabra tabla es exactamente la misma que la tabla de piedra, la tabla de los mandamientos. ¿Dónde está escrita la ley en nuestros corazones? Mostramos la obra de la ley escrita allí. Así que está escrita en las tablas. Así que todo el juicio investigador se lleva a cabo aquí mismo.
Todo está registrado aquí. Todos los libros de registro están aquí, escritos en las tablas de nuestro corazón. Ahí es donde se registraron los pecados. Con la punta está grabado en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Entonces, cuando el pecado se acumula, y el pecado es la transgresión de la ley, el pecado es la transgresión del carácter de Dios, cuanto más pecas, más acumulas esta costra de pecado y oscureces la superficie de la tabla que debería ser transparente. Deberías poder ver a través de ella para ver al Padre, pero la cubres con pecado, con la comprensión errónea del carácter de Dios y creas un espejo. Y Dios se vuelve como tú, y esto es lo que tenemos que hacer. Que Dios sea como nosotros para no tener que cambiar. Tenemos que oscurecer las ventanas exteriores para poder tener este hermoso ambiente controlado con aire acondicionado, con el que no tenemos que preocuparnos por lo que sucede afuera. Es en otros sentidos, como el avestruz con la cabeza en la arena. Quiero leer esta declaración. Creo que la leí anoche y quiero volver a leerla. Cómo Satanás oscureció la superficie del espejo con falsedad. Cristo vino a salvar al hombre caído y Satanás, con la ira más feroz, lo enfrentó en el campo de batalla, pues el enemigo sabía que cuando la fuerza divina se sumaba a la debilidad humana, el hombre estaba armado de poder e inteligencia y podía escapar del cautiverio que lo atenazaba. Satanás buscó interceptar cada rayo de luz del trono de Dios, buscó proyectar su sombra sobre la tierra. Y al crear este sistema de pacto dispensacional, creó un espejo. Fue intencional de su parte. Él comprende la mente humana, la ha manipulado y dice, solo tengo que crear espejo para que no vean el carácter de Dios y para que piensen que Dios es como ellos y los tendré. El pecado se aprovechó de los mandamientos y gracias a ellos me mató. Esto es lo que dice Romanos capítulo 7. Dice que los hombres perdieran la verdadera perspectiva del carácter de Dios y que su conocimiento se extinguiera en la tierra. Él había mezclado una verdad de vital importancia con un aire de bronce que perdió su significado. La ley de Jehová estaba cargada de exigencias y tradiciones sin plomo, y Dios era representado como severo, exigente, vengativo y arbitrario. Todo esto se deriva de la mentira, no moriréis. Todo surge de esa comprensión. Fue descrito como alguien que podía deleitarse en el sufrimiento de sus criaturas, los mismos atributos que pertenecen al carácter de Satanás, el maligno, representado como pertenecientes al carácter de Dios. Y luego dice, Jesús vino a enseñar a los hombres acerca del Padre y a representarlo correctamente ante los hijos caídos de la tierra. Señal de los tiempos, 20 de enero 1890. Así es como Él crea estos espejos y el pecado refuerza este principio del espejo. Solo unos cuantos puntos más antes de terminar con respecto al oro. Esto es Primeros Escritos, página 54 en inglés. La corona de los santos era de oro purísimo, adornada con estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen misma de Jesús. Ahí está la imagen misma del Padre, esa misma imagen misma de Jesús. Fíjense en esto, Hechos de los Apóstoles 591 en inglés. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, preparada como una novia al amanecer para su esposo. Y luego describe los acontecimientos allí. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, como si fuera cristal transparente. Ahora, los caminos que recorren en la ciudad o en la calle de la ciudad y la calle de la ciudad los lleva directamente al Padre. La calle es de oro transparente, como el cristal, y eso simboliza que el camino de su corazón hacia el suyo está transitado por la transparencia. Entonces conoceremos como somos conocidos. Fíjense en lo que dice Experiencia y Enseñanzas Cristianas, página 60 en inglés. Aquí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono brotaba un río de agua pura.
y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. A un lado del río había un tronco del árbol y al otro un tronco de oro puro, transparente. Así que el árbol de la vida está hecho de oro transparente. Interesante, ¿verdad? Al principio pensé que veía dos árboles. Volví a mirar y vi que estaban unidos en la copa, formando un solo árbol. El simbolismo es interesante. Así que era el árbol de la vida a ambos lados del río de la vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde estábamos y el fruto era glorioso. Parecía oro mezclado con plata. Interesante, ¿verdad? No se menciona el bronce aquí. Es todo oro y plata. Y en el santuario mencionamos que era todo oro, pero ¿no había basas de plata para sustentar las piezas de oro? Así que era oro y plata lo que había en el santuario. Y es oro y plata lo que hay en el árbol de la vida. Proverbios 25:11. La palabra dicha a su tiempo es como manzanas de oro y engastes de plata. Ahí está, oro en el santuario y engastes de plata. Es lo mismo, representa la palabra de Dios. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo triunfante, página 430 en inglés. Los dichos de Cristo son oro puro sin una partícula de escoria. Es hermoso, ¿verdad? Ya ves cómo encaja todo. Así que lo reitero. Lo planteo basándome en el simbolismo de los metales. Todo el mundo cristiano ve el sacrificio de Cristo en un altar de bronce. Esta es una visión imperfecta del carácter de Dios. La serpiente era de bronce. Bueno, la serpiente de bronce era de bronce, ¿no? Muy interesante. Vemos el simbolismo. Solo un par de detalles más sobre esto. Cuando Sansón perdió sus fuerzas, los filisteos se lo llevaron y lo agarraron con grilletes de bronce. Es interesante, ¿verdad? Cuando Saúl fue a pelear con Goliat, quiso darle a David un casco. Quería darle su casco y el casco que quería darle era de bronce. Y David dijo, no puedo usarlo, necesito un casco de oro. No lo dijo, pero por supuesto el simbolismo está ahí. Así que algunos puntos más sobre el bronce. Porque sabía que eran tan obstinados tu cerviz es como tendones de hierro y tu frente es de bronce. Es una declaración interesante. Hablando de doncellas de hierro, cerviz de hierro, frente de bronce. Se refiere a los tercos. Jeremías 6:28. Todos son rebeldes y calumniadores, son de bronce y de hierro. Todos son corruptores. Este es el simbolismo y el resumen del punto que planteamos. ¿Cómo lees? Si se tiene una mentalidad de pacto dispensacional, no se lee y no se cree que Jesús es la revelación completa del Padre, se está condenado a ver a Dios como uno mismo. No pretendo ser grosero ni ofender, pero si la naturaleza de uno es la mía, se es asesino, mentiroso, engañador por naturaleza. Esto es lo que se ve en el carácter de Dios para evitar la necesidad de cambiar. Esto es lo que está sucediendo. Así que habiendo establecido estas cosas, ahora estamos en posición de empezar a mirar algunas de las historias del Antiguo Testamento sin este espejo y ver algo un poco diferente y ver que verdaderamente Dios es amor. Así que oremos. Padre Celestial, te doy gracias. Te agradezco estas hermosas revelaciones que nos ayudan a ver. Porque muchos de nosotros cuando leemos la Biblia y dice destruiré, el espejo no miente, ¿verdad?
nos dice exactamente lo que está sucediendo, pero en un contexto, en un marco que nos refleja. Y oro para que entendamos por qué permitiste que la Biblia se escribiera así. Tú hiciste que el espejo viniera para que el pecado abundara. Al estudiar el Antiguo Testamento, al verte como alguien que destruye, mata, juzga y es genocida, vemos una magnificación de nuestro propio carácter. Padre, perdónanos por ponerte nuestros propios atributos y justificar nuestros malos caminos, diciendo que eres como nosotros. Miramos a tu Hijo, vemos a Jesús manso, apacible y humilde, santo, inocente, sin mancha, que no hizo violencia ni se halló engaño en su boca. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos revelaste al Padre y te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.